podemos entregarnos. Entonces todo es un proceso en nuestra vida y Dios a todos nos da la oportunidad, pero cada quien escoge, como le dijeron a Marta, tu hermana María ha escogido la mejor parte. Entonces cada quien escoge y tenemos un caminar que es el caminar de la oportunidad, como lo tuvieron las 10 vírgenes. Y al final de la jornada es donde se va a manifestar todo, al final. En el camino podemos caminar a la par, aún no teniendo lo mismo. Aparentemente podemos caminar a la par. Pero llega un determinado momento donde nos toca comparecer ante Dios cuando se encuentra una situación. Cada prueba, cada dificultad en tu vida es un examen. Y cuando tú te encuentras en ese examen o yo me encuentro en ese examen, nos van a evaluar con lo que tenemos. Y en base a lo que hemos nosotros atesorado de parte de Dios, así va a ser la respuesta que va a venir. Dios nunca te va a dar una carga que tú no puedas llevar, pero Dios nos enseña a que lo amemos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene la primera vez, nosotros vemos cómo Él se movió, mi hermano, haciendo la voluntad del Padre. Aún en un determinado momento, cuando tenía que pasar una situación difícil, le oró al Padre y le dijo, no se haga mi voluntad. Y sus fuerzas flaquearon, porque dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Pero después de que él hubo entregado su voluntad a Dios, pudo llegar a la cruz. Pero antes llegó una situación difícil, una situación en la que él todavía le dijo, si es posible, o sea que sí era bien fuerte la situación que le estaba pasando a Jesús, y dijo, si es posible que esa prueba pase, quítala, pero yo estoy acá obediente, yo estoy acá dispuesto a lo que tú quieras hacer, no se haga mi voluntad, le dijo. Yo sé que con este propósito tú me has enviado. Pero vemos de que sobrenaturalmente después, mi hermano, ya vemos a Jesús que lo están latigueando, mi hermano, que lo desfiguran, lo vemos en la cruz. Y en la cruz, mi hermano, sus palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Había alcanzado un nivel. Y en ese nivel donde él estaba no había espacio para maldecir, no había espacio para levantar sentencias, no había espacio, mi hermano, para vengarse, simplemente espacio para la misericordia. Ten misericordia de ellos, dijo. No saben lo que están haciendo. Y ya lo vemos después resucitado, mi hermano, y la naturaleza con la que él lo crucificaron no fue la misma con la que él se levantó. Porque hubo una metamorfosis. Cuando tú mueres, hay una metamorfosis. Cuando tú entregas aquello que no te deja buscar a Dios como Él quiere que lo busques, entras en una nueva etapa de tu vida. Y te comienzan a dar, y cada vez vas creciendo hacia el blanco perfecto. Pero esta es una invitación voluntaria para todo aquel que la anhele. La invitación está abierta y depende de cada quien. Pero tiene que ver mucho cuáles son nuestras metas. Tiene que ver mucho, mi hermano, cuáles son los planes que tenemos. Y ahorita me viene un pensamiento. Para alguien que está en nuestros países, sus metas no son tan grandes como las que están en este país. Le decía, ¿por qué? Porque alguien de allá, y perdón el ejemplo que voy a poner, pero ahorita me viene. Para alguien, por ejemplo, de allá, que pueda usted hacerle un ejemplo, decirle que gane que unos $20 al día, y que de repente venga y le den 50, ¿qué va a pensar? Ayúdeme a alguien a predicar, por favor. ¿Qué va a pensar esa persona? Que lo que normalmente gana son 20, 30 al día y de repente su día le dan 50. Se va a poner bien contento, se va a poner bendecido. Pero ¿qué pasa si a alguien acá le dan 50? Se va a sentir que están abusando, se va a sentir que se están aprovechando. Dos situaciones en dos diferentes lugares. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento cambia. Por eso la palabra dice, mejor es un plato de lentejas, un plato de frijoles, bien comidito, bien cocinadito, con su cremita, con sus frijolitos ahí bien cocinaditos, pero que haya paz. En vez de tener, mi hermano, aderezada toda la mesa, que si Dios te lo da, pues gloria a Dios, siempre y cuando no te traiga contienda. Pero si te trae contienda, el tener en abundancia, estamos mal. Pero si lo puedes administrar, entonces no estamos mal. Entonces, poder administrar lo que Dios nos da. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, el tema de ahora
es espíritus de adormecimiento, cómo estas entidades operan. Y adormecer es venir que la persona pierda la noción de lo que está pasando a su alrededor. Que la persona deje de percibir la realidad que le está tocando vivir. Cuando alguien está en un problema, cuando alguien está en una situación, depende de la forma en la que piense, así tan grande va a ser el problema. El problema va a ser tan grande como nosotros lo queramos hacer. Por eso es de que cuando David viene, mi hermano, y se encuentra con el mismo gigante que están tratando todo el pueblo israelita, tanto el pueblo israelita como David estaban ante el mismo Goliat. Pero todos miraban diferente. Aún el rey miraba diferente a Goliat, a como lo miraba David. Y el rey tenía a Saúl, mi hermano, tenía toda la gente, tenía todos los soldados preparados a la par de él, mas sin embargo, él miraba al filisteo como algo imposible de vencer y hasta comenzó a ofrecer su propia hija, ofreció hacer exenta a la persona de impuestos. Mas sin embargo, un David que tenía centrado en su corazón quién era y quién era Dios para él, no lo vio como un obstáculo. Entonces, de acuerdo al nivel donde tú estés, tu relación que tú tengas con Dios, así vas a ver el problema. Si tu relación es una relación cercana, no va a haber problema que te pueda detener, sino que cada problema va a ser una oportunidad para que Dios se glorifique. Porque viene David, mi hermano, se enfrenta a Goliat y fue una oportunidad para que se diera a conocer David. David no andaba buscando fama, David no andaba buscando ser reconocido, él simplemente había llegado con sus hermanos a dar una tarea que su papá le había encomendado. Pero David no sabía que Dios le había puesto a su papá que fuera. Porque nada pasa por coincidencia. En el Señor todo tiene un propósito. Pero ese día la vida de David cambió. Si David no hubiera hecho caso ese día de ir con sus hermanos a hacer la tarea que su papá le hubiera encomendado, no cambia su vida. Su vida cambió por la obediencia. Y cuando se encontró mi hermano frente al gigante, él no lo pensó dos veces. Él simplemente tenía claro en su corazón, mi hermano, que Dios estaba con él. Si tú tienes claro en tu corazón que Dios está contigo, pero no como un amuleto, porque podemos cargar a Dios como un amuleto. ¿Cuándo utilizamos a Dios como un amuleto? Cuando solo lo queremos que nos resuelva los problemas. Cuando solo queremos que nos dé solución a todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros tenemos a Dios como parte de nuestra vida, como aquel mi hermano con el cual caminamos de la mano y queremos aprender a depender de Él, entonces ya no se va a hacer nuestra voluntad, sino que se va a hacer la voluntad de Dios. Y cuando se hace la voluntad de Dios, Dios te pide, pero para darte. Porque viene y Abraham le piden a su hijo, pero se lo pidieron, mi hermano, para volvérselo a dar. Si él no se lo da, no lo multiplican. ¿A dónde quiero llegar con lo que te estoy diciendo? Que cada día es una oportunidad para que tú y yo crezcamos, pero Dios nunca te va a forzar, Dios nunca me va a forzar. Aquí vemos varias personas, cada quien, mi hermano, piensa, analiza de su forma que quiere analizar, pero el problema es que la mayor parte de veces nos equivocamos. La mayor parte de veces creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Había un hombre, mi hermano, de que estaba bien bendecido, un joven bien bendecido, y pensó que porque estaba bien bendecido ya la había hecho. Llegó con Jesús, aprovechó, estaba todo el diálogo, llegó y le fue a plantear su situación. Él sabía cuál era la respuesta, pero él lo que quería escucharlo, porque él lo que anhelaba en ese momento que su ego aumentara. Muchas veces el cristiano lo que busca es que su ego crezca en vez de crecer espiritualmente. Y llega y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Guarda los mandamientos, dijo. Y el joven le contestó, lo he hecho de mi niñez. Ya tenía la respuesta, ya la tenía, pero quería que le aplaudieran lo que estaba haciendo. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Quieres ser perfecto. Quieres entrar a otro nivel que tú no conoces, algo que es diferente para ti y vas a tener experiencias bonitas. Sí, le dijo, me parece muy bien. ¿Qué es lo que necesito hacer? Negarte a ti mismo. Entrega todo lo que tienes, todo aquello en lo que has puesto tu confianza, entrégamelo. Y se lo vas a dar al que está necesitado. Dios estaba a través de Jesús probando su corazón. Quería ver hasta dónde lo amaba. No se lo quería quitar, porque Dios nunca te va a dar para quitarte. Pero quería ver, Dios va a permitir situaciones en tu vida para ver realmente hasta dónde tú y yo le amamos. Y dice que este joven, el problema era que tenía mucho.
Y el tener mucho fue lo que le afectó. Entonces cuando él vio lo que tenía, dice que le entró tristeza en su corazón, porque había un impedimento. Lo que pudo haber sido de bendición, vino a ser una carga. Y entonces el Señor le dijo, es más fácil que un camello pase por una puerta estrecha llamada aguja, a que un rico entre en el reino. Porque ahí está donde está tu tesoro, ahí está tu confianza. Y donde está tu confianza, ahí está tu corazón. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay una operación de engaño, una operación de adormecimiento activa. Activa, mi hermano, desde el huerto y se llama serpiente. Y esa serpiente viene a ser en el futuro el dragón. Evoluciona y cuando habla, si usted compara una serpiente con un dragón, significa de que hubo un crecimiento. Entonces evolucionó para atacar más fuerte. Y comienza, mi hermano, a adormecer los sentidos y el enemigo es astuto, que Dios lo reprenda, no siempre te va a atacar con pecado. El enemigo te puede o me puede atacar con una falsa apariencia de consagración. Nos puede atacar con una falsa apariencia de conocimiento. Hay un pasaje que dice, no seas sabio a tu propia prudencia. Porque mi hermano, el conocer es bueno, pero el conocer sin practicar es malo. Si tú y yo conocemos, pero no lo ponemos en práctica, vamos camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque nos va a crear una autosuficiencia. Entonces, mi hermano, Jesús se encuentra con un problema fuerte cuando viene. El mayor problema para Jesús no fueron los demonios. Los demonios le huían, los demonios cuando lo miraban le decían, ¿por qué nos vienes a atormentar? Solo con verlo los demonios se atormentaban. El problema para Jesús no eran los demonios. El problema para Jesús no eran los enfermos. El problema para Jesús eran los religiosos. Porque eran los que venían y se creían que todo lo sabían. Y fueron los que le hicieron la batalla fuerte a Jesús. Y fueron, mi hermano, los que dieron el dinero para que mataran a Jesús. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que utilizaron a alguien cercano a Jesús, utilizaron a Judas. Entonces, si Judas no hubiera tenido el problema del dinero, no lo tocan. Pero dice que Judas, mi hermano, tenía una área. A Judas le gustaba sustraer dinero de la bolsa. Tenía una área. Entonces, esa área que él tenía del dinero lo llevó a desvalorizar quién era Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón que toma el lugar que le pertenece a Dios, nos va a hacer que no le demos el valor que le tenemos que dar a las cosas del Señor. Y otras cosas van a venir a ser prioridad en nuestra vida. Yo siempre que le hablo a usted le digo que yo comparo nuestra vida en el Señor como un matrimonio. Hay matrimonios que aquí nos podemos ver bonitos, pero que vivimos o pueden vivir religiosamente. O que pueden vivir por conveniencia. Porque el amor no está de por medio. Muchas veces lo que está de por medio son los hijos. Muchas veces lo que está de por medio es la situación económica. Pueden ver muchas cosas, hasta situaciones familiares, pero muchas veces lo que menos une a un matrimonio es el amor. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros estando en el Evangelio, que podemos creer que estamos enamorados de Dios, pero estar acomodados. Hay un grupo de personas que va a escuchar al Señor, mi hermano, predicar, lo escuchan por 3 días. El Señor ve su necesidad de que están las personas ahí atentas y activa un milagro. El milagro de la multiplicación. Y cuando se activa el milagro de la multiplicación, no solo ellos fueron partícipes, no solo ellos comieron, mi hermano, de lo que sucedió ahí, sino que se dieron varios elementos. Un niño que estaba en el anonimato, que quedó su nombre, aunque sea sin nombre, pero quedó plasmado en la Biblia, mi hermano, porque fue el portador de los elementos con el que se hizo el milagro. Pero también queda, mi hermano, en la Biblia plasmado 12 canastas que los discípulos se llevan. Y aparte de eso, el pueblo experimentó un milagro, estar en medio del desierto. Lo único que necesitaron fue escuchar la palabra para que hubiera provisión.
Entonces, lo único que tú necesitas es escuchar la palabra y la provisión va a venir, aún en medio del desierto. Pero el problema es qué sucede después de la multiplicación. Porque después de que se multiplicó, entonces su mente ya no era de buscar al Señor por la palabra, sino su mente era buscar al Señor porque había multiplicado el pan. Entonces nuestra mentalidad puede cambiar en el camino. Podemos comenzar enamorados y después cambiar nuestra mentalidad. Por eso le ponía el ejemplo de un matrimonio. Una pareja puede comenzar por atracción física y puede llegar a una atracción sentimental, a un amor, mi hermano, que va más allá del amor eros. Es un amor, mi hermano, de que rompe toda barrera y que no busca su propio deseo, su propia satisfacción, su propia felicidad. Pero también se puede activar naturalezas dentro de nosotros que pensamos que no teníamos. Judas tenía el problema del dinero, mi hermano, y cuando le dan la bolsa, lo que hicieron fue activar más lo que estaba con él. Ya no se conformó él con eso, él quería más. Y el problema en el ser humano muchas veces es que no está contento con lo que tiene. Muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos, estamos insatisfechos. Por eso yo le ponía el ejemplo, mi hermano, de una persona en nuestros países, cuánto puede ganar y cuánto una persona puede venir a ganar acá. Pero muchas veces ya estamos acá, ya no estamos satisfechos con lo que estamos ganando. Queremos más, queremos más, queremos más. ¿Por qué? Porque se despertó en nosotros algo que llevábamos y no nos dábamos cuenta. Y entonces nuestra mentalidad cambia. Y lo mismo pasa en el evangelio. Podemos comenzar bien aparentemente, pero si nosotros no cambiamos las cosas que nos están afectando, va a ser cuestión de tiempo para que se manifieste el problema y nos quedemos postrados en el desierto. La viuda de Sarepta la encuentran en un problema difícil de su vida. Ella se encontraba, mi hermano, en el punto más bajo de su existencia. La encuentran a punto de que su hijo se muriera. A ella no le importaba tanto morirse ella. A ella le importaba a su hijo, porque para una madre lo más importante son los hijos. Llega el profeta, vemos el milagro, y viene el tiempo de la oportunidad. El milagro fue el tiempo de la oportunidad. Ella no aprovechó el tiempo, la oportunidad, y entonces, mi hermano, se le vinieron más problemas más adelante. Y ella le habla al profeta y le dice: ¿qué tienes conmigo, varón de Dios? ¿Por qué me vienes a acordar mis iniquidades? Todo lo que yo tenía oculto, todo lo que yo pensaba que no tenía. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque son espíritus de adormecimiento que te pueden crear una comodidad. Te voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una caries y esa caries no le molesta, tal vez no va a ir al doctor. Si usted sabe que tiene, mi hermano, alguna raíz del diente que le afecta de vez en cuando, pero no le está doliendo, usted no va a ir al doctor. Puede pasar un año, pueden pasar 2 años y el problema está ahí. Pero en el momento que se activa el dolor, en el momento que ya no puede comer, en el momento que ya no puede dormir, en el momento que ya no puede hacer nada, se va inmediatamente al doctor. Y se extrae el diente, y se hace el root canal, se hace lo que tengan que hacer. ¿Por qué no lo hicimos antes? El problema estaba ahí adormecido. Entonces hay problemas en nuestra vida que están adormecidos y viene Dios, nos da la oportunidad y nos dice: vengan, nos pongamos a cuentas, y vamos a hacerles un examen, y si los pecados de ustedes fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana, yo los voy a emblanquecer, pero tienen que venir, no los voy a ir a buscar yo. Entonces el ser humano muchas veces espera a que el problema se le venga encima. Esperamos a tener el problema para buscar ayuda. Esperamos a estar graves para ir a un hospital de emergencia. Los hospitales de emergencia no tuvieran tanto negocio si nosotros nos hicieran nuestros exámenes que nos tenemos que hacer cada cierto tiempo. Que lo recomiendan que sea cada 6 meses o cada año. No sé hace cuánto se lo hizo usted, pero lo recomiendan. Y muchas veces vamos, mi hermano, y vamos por uno en problema y salimos con premio. Nos encuentran un montón de cosas porque estaba adormecido. Y la Biblia nos habla de ello. Y vamos a comenzar en Gálatas capítulo número 3, versículo número 1. Y les comienza Pablo a hablar a los Gálatas, y en unas versiones lo dice más fuerte. Dice: ¿quién los embrujó?
¿Quién cautivó sus sentidos? Y fíjese que le dice, ustedes tienen el conocimiento de Cristo. Pero ¿qué es lo que les ha pasado? Dice acá, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha seducido a ustedes? Ahora, aquí me llama la atención porque no está hablando en singular, está hablando en plural. O sea que pueden venir muchas fuentes de seducción espiritual. Y dice, ante quienes fue presentada la imagen de Cristo crucificado. O sea, le dijo, ustedes tienen doctrina, ustedes tienen conocimiento, pero algo ha sucedido en este caminar que les ha venido a afectar. Y entonces tenemos que analizar un poco qué significa la palabra seducir. Y la palabra seducir tiene varias aplicaciones. Una es del hebreo, mi hermano shagá, que es engañar, persuadir, atraer, ser influenciado, errar. Hay otra palabra, mi hermano, la expatao, que quiere decir seducir para perder. Y está la patao, que es engañar con arte, manipulación emocional. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a los Gálatas? ¿Quién los vino a engañar a ustedes? ¿Quién los vino a seducir? ¿Quién vino a cambiarles la forma de pensar? ¿Qué es lo que sucedió en el caminar? Ahora, vayamos al huerto. Eva está caminando bien, todo está bien bonito, pero la serpiente la sedujo. La serpiente llegó con una operación de engaño, no llegó, mi hermano, con la realidad de las cosas. ¿Y sabe cómo llegó la serpiente? Ofreciéndole más de lo que tenía. Y Eva, aún sabiendo que lo que tenía era suficiente, quiso tomar más. Están en el huerto, en el desierto. Dios les comienza a dar maná para que coman. Y Dios les daba la porción necesaria para que comieran ese día. Mas sin embargo, dice que había gente que agarraba más de lo que tenía que agarrar y se les engusanaba. Viene después, mi hermano, Dios les cambia la dieta porque comenzaron a protestar. Cuando comienzan a protestar, les lleva codornices. No se conformaron con agarrar las codornices para comer, sino que se activó la gula. Y entonces dice mi hermano, cuando habla figurativamente que hasta por los oídos le salía la comida, nos está diciendo, no se conformaron con lo que tenían. Estaban comiendo como que nunca habían comido y como que nunca más iban a comer. Entonces, el problema es cuando Dios nos comienza a dar, cuando Dios nos comienza a proveer, ¿cómo reaccionamos nosotros como hijos de Dios? Y muchas veces tiene que trabajar con nuestra vida fuerte, porque esta operación de engaño, mi hermano, es bien terrible. Fácilmente, mi hermano, adormece los sentidos. Yo veo a un Sansón, era un juez. Un hombre, mi hermano, llamado de parte de Dios con una unción, mi hermano, especial. Él no era un hombre cuadrado, él era un hombre normal. Por eso no daban de dónde venía la fuerza, era sobrenatural lo que venía sobre él. Él sabía que tenía una unción de parte de Dios. Pero el enemigo lo comenzó a seducir. ¿Y cómo lo sedujo? A través del mismo poder que tenía, a través de la misma unción. Entonces, lo delicado es si te comienza o me comienza a dar Dios, ¿cómo yo voy a ministrar lo que Dios me está dando? Si le voy a dar la gloria a Dios o voy a agarrar la gloria para mí. Y entonces, ¿qué hizo? Sus sentidos comenzaron a ser, mi hermano, adormecidos. Y él no se dio cuenta que le estaban cavando una tumba. Él no se dio cuenta, mi hermano, que el sepulcro se lo estaban abriendo frente de él. Y se lo estaban abriendo con las situaciones que él tenía problemas. Y entonces él comenzó a confiar demasiado en sus fuerzas de ver las consecuencias. Ahora vayamos con María. ¿Por qué le cayó lepra a María? Si era la persona que Dios había usado para guardar a Moisés cuando más lo necesitó. Moisés se podría decir, mi hermano, no me vaya a agarrar erróneamente, que logró llegar a la casa del faraón por causa, mi hermano, de su hermana. Porque iba cuidando la canastilla. Dice que en ese tiempo estaban matando a todos los niños, entonces ella tenía que tener cuidado de que no lo vieran a él. Ella iba preocupada, tenía una tarea bien fuerte, cuidar a su hermano, mi hermano, su hermanito. ¿Lo hizo con buena intención? Sí, lo hizo con buena intención, era su hermanito, ahí estaba todo bien.
Lo iba cuidando, ella contenta cuando llegó a la casa de la hija del faraón, cuando llegó al Nilo, contenta cuando lo vio, hasta ella misma dijo, yo te puedo hablar de quién puede crecértelo. Se lo llevó a la mamá para que la misma mamá de Moisés lo creciera. Viene Dios, saca a Moisés del problema de tenerlo escondido, lo manifiesta y se lo vuelve a dar a la mamá nuevamente. Ahí estamos bien. María ahí está bien. Pasan los años, no se manifiesta nada. Pero la operación de la serpiente ahí estaba en ella. Estaba operando en ella sin darse cuenta. Viene Moisés, llega al palacio. Ni siquiera eso fue problema para ella. Llegó al palacio Moisés, mi hermano, fue un hombre de renombre. Y no aparece María. María no aparece. María aparece cuando Dios delega a Moisés. Cuando Dios comienza a manifestar el poder en Moisés. No fue cuando se manifestó el poder del mundo. Fue cuando se manifestó el poder de Dios en él. Entonces viene ella y dice, ¿acaso solo por Moisés? Como que le dio, mi hermano, celos de ver la atención que le daban a Moisés. Cuando ella comenzó a ver que a Moisés lo atendían, cuando comenzó a ver, mi hermano, que a Moisés lo trataba diferente, que la gente era distinta por la unción que él llevaba, ella dijo, ¿y acaso solo por medio de él ha hablado Dios? Mi hermano, y eso fue suficiente para que se le manifestara la lepra. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la lepra tenía una característica, quitaba la sensibilidad de la piel. Entonces la persona que tenía lepra, mi hermano, se podía golpear, le podía pasar cualquier cosa y no sentía. La persona perdía eso. Y la persona era considerada una persona inmunda. Y le quitaba la insensibilidad, lo alejaba. Entonces, ¿qué hace la operación del enemigo con el adormecimiento? Es quitar la sensibilidad de la realidad. Y la persona deja de percibir la realidad que está viviendo. Hay un pasaje que nos dice, no tengáis mayor concepto de vosotros mismos. No nos andemos, mire, el peor error que usted y yo podemos cometer es el compararnos con otra persona. Cuando comenzamos a compararnos con otra persona, ya estamos mal. Porque entonces vamos a depender de lo que la otra persona haga para nosotros actuar. Porque ya no voy a tener yo, mi hermano, mi propio carácter. Voy a ser influenciado por lo que la otra persona hace. Hay quienes que comienzan a compararse y comienzan a competir. Y si una persona compra una cosa, él también o ella también lo quiere comprar. Si la persona se viste de una forma, también él o ella se quieren vestir de esa forma. Si la persona va y compra cierta marca, también quieren hacer lo mismo. Entonces perdieron su identidad. Entonces están en un adormecimiento. Porque Dios tiene bendiciones específicas para cada quien. Dios te ama y Dios te llamó por lo que Él puso en ti. Dios me llamó por lo que Dios puso en mí. Yo no necesito venir y tratar de ser como nadie más. Tú no necesitas tratar de ser como nadie más. Tú eres tú. Y lo que es tuyo, Dios lo quiere desarrollar. Pero hay un orden. Cuando salimos del orden, mi hermano, nos vienen los problemas. A David, su propio hijo, Absalón, mi hermano, no se conformó con ser su hijo, sino que quería ser mayor que él. Y viene mi hermano, le quería quitar el reino. Y vemos las consecuencias. Hubo un adormecimiento. ¿Por qué te estoy hablando de adormecimiento? Porque es perder la percepción de la realidad. Hay ciertas medicinas, mi hermano, ciertos narcóticos que hacen que la persona pierdan la noción de lo que está pasando al contorno. Entonces les dicen, cuando usted ande bajo el efecto de esta medicina, usted no puede manejar. Usted no puede hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque no va a actuar de la misma manera. Usted va a actuar de acuerdo al efecto que la medicina está haciendo en usted. Entonces viene la serpiente, comienza a meter narcóticos espirituales. Se lo pongo en esta forma para que me logre entender. Comienza a meter narcóticos espirituales sobre las personas y las personas pierden la noción de la realidad. Viene el Señor y en su infinita misericordia te comienza a revelar su palabra, te comienza a ver la escritura, tú ya lees la escritura y tú ya comienzas a entender la Biblia de cristal. La Biblia de cristal es, mi hermano, lo que está en medio de las líneas, lo que no lo ve cualquier ojo, sino que está escondido en la palabra, tesoros escondidos en la palabra. Esa es la Biblia de cristal. Y lo comienzo a entender, mi hermano, y al principio va todo bien, pero después, mi hermano, hasta el caminadito nos comienza a caminar.
Después ya hasta la forma que miramos a las personas nos comienzan a caminar. ¿Por qué? Porque no podemos administrar el poder. El problema es no poder administrar las unciones que Dios te pueda dar. Por eso Pablo decía, debido a la revelación que Dios me da, Dios mandó un aguijón para que no me hinche. Porque Pablo, mi hermano, era tremendo. Entonces Pablo reconocía que en algún momento de su vida había dicho, no hombre, lo que Dios me está dando es bien tremendo. O usted solo no se aplaude en veces cuando hace algo bonito y usted mira y lo dice, ay, qué calidad me quedó, y se queda, no, es que qué bonito me quedó esto. Y póngale que usted es carpintero, o vos que trabajas, papito, en aire acondicionado, este tubo, Dios mío, parece que hasta con láser lo puse, qué rectecito, los agujeros exactos, todo bien. El drywallero, mi hermano, mira los techos y no se le miran los sims, planito, todo, dice, Dios mío, pero parece que esto lo hubiera hecho, pero todo un Picasso el que vino a hacer, y se queda viéndolo. ¿Por qué nos tomamos fotos en algunos lugares, en cosas que hemos hecho? Porque nos sentimos contentos. Amén. Yo no creo que nadie va a estar tomándose fotos enfrente de la cárcel cuando está saliendo con su gran cartel y las va a poner en Facebook. ¿A que no? Pero sí se va a tomar fotos cuando está bien arregladito, mi hermano, en un bonito restaurante, comiéndose su gran plato de comida, mi hermano, se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se siente contento. ¿Hay algo de malo? No. Pero sí puede haberlo. Porque en un determinado momento ya no podemos hacer las cosas por agradecimiento, sino entonces ya podemos hacer las cosas para presumir. Entonces, cuando comenzamos a cambiar, mi hermano, es cuando viene el problema. ¿Y sabe qué es lo delicado? Que muchas veces no nos damos cuenta de esos cambios que están sucediendo. Cuando venimos a reaccionar, mi hermano, ya han sucedido cosas en nuestra vida que no querían que sucedieran. Viene María, mi hermano, está hablando con Aarón y comienza como brothers, ¿verdad? Dijo, aquí entre carnales no pasa nada, de aquí de la casa no sale, pues es plática de hermanos. Pero no te has dado cuenta de que como que Moisés ahora ya cambió, ahora que pues cómo le está revelando el Señor su palabra, y no te has dado cuenta que nosotros también nos usa Dios. Y le dice tal vez María a Aarón, Aarón, es que vos, olvídate, tenés un arte. Yo no sé por qué no te admiran tanto todo lo que tú haces, toda esa arte que tienes para elaborar, eres una persona detallista. Yo no sé cómo mi hermano Moisés no se ha dado cuenta de esas cosas. Hablando tranquila. Y viene Aarón, le comienza a decir a María, mira, y la profecía que diste la vez pasada, qué tremendos. A mí me dejó hasta con los pelos de punta esa profecía. Mira, la gente lloraba cuando estaba escuchando la profecía. ¡Qué tremenda! Es que qué tremenda unción la que tienes. ¿Será Aarón? Le dijo ella, ¿será? Sí, lo que... Y viene María y no, ¿será que así lo ves? No, tú porque eres mi hermano lo ves en esa forma. No, le dijo, es tremenda unción la que tienes. Tremendo. Y eso fue quedando en su corazón, Y ¿sabe cuándo se manifestó el problema en María? Por la esposa que había agarrado Moisés. ¿Qué tenía que ver la vida privada de Moisés con el servicio de la iglesia? Ayúdeme. Es como que yo venga y quiera irme a meter a lo que usted hace en su casa. Ese es problema suyo. O que queramos, mi hermano, estar al tanto. Muchas veces el problema es que queremos estar al tanto de todo lo que hacen. Mi hermano, deje que cada quien viva como viva. Al final de cuentas, mi hermano, todos vamos a compadecer ante el Señor. Y nos van a dar el premio. O nos van a dar el castigo. ¿Por qué me convocarme? A mí qué me interesa si usted duerme con pijama de Mickey, mi hermano. Ese es problema suyo. A mí no me va a dar ni me va a quitar. Pero viene María. Se le comenzó a manifestar una insatisfacción. El problema no era la esposa Cusita. El problema era lo que ella llevaba en el corazón. Ella ya no estaba contenta con Moisés. Cuando tú no estás contento con alguien, le vas a comenzar a encontrar defectos. Le vas a comenzar, mi hermano, si la persona se ríe, que solo riéndose se pasa. Si es serio, que qué le pasa, es un amargado, una amargada. Si solo se viste de un color, que aparece fotografía. Si se viste de varios colores, que parece el arco iris. El problema no es eso, el problema es lo que llevamos. Porque dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces podemos tener lepra espiritual sin darnos cuenta. Podemos tener adormecimiento.
Viene un hombre, mi hermano, llamado Jesse, tenía un legado. Lo había llamado mi hermano Eliseo. Y vemos cómo venía la secuencia. Viene, Dios pone a Elías, Elías le da una doble unción a Eliseo. Entonces, ¿qué era lo lógico que le pasara a Jesse? Si hablamos de progresión, si hablamos, mi hermano, de continuar un legado, ¿qué sería lo lógico? Que si Eliseo tenía la doble unción, a Jesse le dieran el doble de lo que tenía Eliseo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se detuvo? Porque su corazón, mi hermano, en un determinado momento se engrosó por la posición que tenía. Aprovechó el privilegio que le habían dado de caminar a la par de Eliseo. Y entonces, mi hermano, cuando Eliseo no quiso agarrar nada de dinero de aquel hombre leproso, viene Eliseo y lo vio, y en su corazón ha de haber dicho, pero realmente se está chanfleando Eliseo acá. Y no hay nada de malo si lo están regalando. Y se ha de haber justificado. ¿Qué hay de malo? Si el hombre ya se había dispuesto a regalarlo. No tiene nada de malo. Yo no estoy robando, dijo él. Porque cuando viene un espíritu de adormecimiento van a existir las justificaciones. Y entonces ha dicho, yo no estoy haciendo nada de malo. Él ya lo ofreció. Diferente fuera de que yo fuera a pedirle algo que él no ofreció. Pero ya lo había traído. Se lo va a llevar de regreso. Hasta un favor le voy a hacer. Que no se vaya cargando las cosas. Y entonces llega y le dice, ¿sabes qué? Fíjate de que ni bien saliste tú, llegaron unos visitantes de lejos y le hablaron a mi amo. Y mi amo dijo que si me podía dar algo. Y este hombre, como estaba bajo el efecto de un milagro, bajo el efecto de una transformación, está bien, le dijo, agárralo. Ahora, viene Eliseo, se encuentra con Jesse, y Jesse ya venía bajo el efecto de la serpiente. Y entonces cuando él llega le dice, ¿de dónde vienes? De ningún lado, le dijo. Yo no vengo de ningún lado. ¿No has salido? No, le dijo, aquí he estado. Pero no te oí, se oye en silencio. No, estaba viendo televisión allá en el cuarto. Le dijo. ¿Seguro? Le dijo, ¿no has salido? Sí, le dijo, no. Pero yo oí hasta tu caballo. No, se lo presté a alguien. Alguien se lo llevó. Justificando, porque una mentira trae otra mentira. Cuando comenzamos a mentir, mi hermano, nos vamos envolviendo nosotros solos. Porque por tratar de salir de esa mentira nos metemos a otra. Para salir de esa otra nos metemos a otra. Y nos metemos a otra. Después nos encontramos, mi hermano, en el callejón de la amargura sin salida. Y entonces viene y le dice, ¿acaso mi espíritu no iba contigo? Mire la conexión espiritual. ¿Acaso mi espíritu no iba contigo y estaba ahí? Cuando tú le estabas pidiendo a este hombre las cosas, ¿había necesidad de ello? No había necesidad. Y todavía le dijo, es tiempo de estar pidiendo, le dijo. Estás desubicado. No es el tiempo de estar pidiendo. Entonces, mi hermano, si tú o yo no salimos del tiempo, vamos a errar. Lo que Dios tiene para tu vida, tú no tienes, mi hermano, que hacer trampa para que te lo den. Lo que Dios tiene para tu vida o para mi vida, Dios nos lo va a dar. Dios nos lo va a dar. Pero solo tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo. Y dice un pasaje en la Biblia, yo creo que ella también me lo mencionó, que hasta un vaso de agua tiene su recompensa. Hasta un vaso de agua. Está diciendo, hasta lo más mínimo que tú hagas, hasta lo más insignificante. Mi hermano, mire, hasta una sonrisa que le demos a un hermano, una hermana, tiene su recompensa. Pero todo a su tiempo. Dios te va a dar las cosas cuando Él vea que no van a ser dañinas para tu vida. Dios había puesto en el medio del huerto, mi hermano, el árbol del bien y del mal. Había puesto en medio del huerto el árbol de la vida. ¿Con qué propósito? Para que cuando llegara Adán y Eva al momento adecuado lo pudieran comer. ¿Sabe cómo lo veo yo? Usted tiene su carrito parqueado en su casa, usted tiene a sus niños pequeños, y por cierto ahorita me viene algo. Estaba molestando yo a mi vecino, él tiene su troca grandota, bien arregladita, y todo el tiempo arreglándola, mi hermano. Y últimamente ya no la maneja, pero la troca no está. Y yo lo comencé a molestar porque su hijo ahorita está en la universidad, ¿y qué cree? Su hijo le quitó la troca, pues anda presumiendo el joven, está de joven, es una troca así bien deportiva. Contento el joven. Y le digo, ¿y tu troca? Le digo. Se comienza a reír, me dice, ¿no está? Sí, le digo. ¿Se creció tu muchacho? Sí, me dice, se creció, se comienza a reír. La troca ahí estaba, pero de pequeño no se la daba. Ahora ya se la dio, porque su hijo ya creció, ya la puede administrar. ¿Me entiende?
Entonces, Dios tiene cosas lindas para ti, para mí. Pero Dios no nos va a dar carga que no podamos llevar porque nos vamos a hacer daño. Entonces Dios va a esperar el momento en que podamos administrar las cosas. Somos el hijo del rey, mi hermano. Y como hijos del rey Dios nos quiere dar todo. Pero el problema, mi hermano, es que andamos como el hijo pródigo. Dame mi herencia. Dame mi herencia. Dame lo que me pertenece. Mi hermano, qué tremendo. El papá trabajó y los otros dame lo que me pertenece. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Acláremelo. ¿Quién fue el que se fajó? ¿El papá o el hijo pródigo? El papá. Y viene y digo, dame lo que me pertenece. Y cuando lo trabajaste después. Y viene el papá, se lo reparte. Y el hermano mayor, calladita la boca, pero agarró lo de él. Porque dice que le repartió a sus hijos los bienes. Entonces, los dos estaban mal. Uno agarró su herencia y siguió viviendo de lo que el papá tenía. Lo de él lo metió al banco. El otro agarró su herencia y la fue a exterminar. Llegan de regreso porque la necesidad, mi hermano, hace a cualquiera caminar, cruzarse el desierto para poder sobrevivir. Si el hijo pródigo no entra en ese desierto espiritual, no va a buscar al papá. Mientras hubiera visto su cuenta bancaria y que le aparecía un número 1 y con un montón de ceros, tranquilo. El problema fue cuando comenzó a meter la tarjeta y le hacía pa, pa, pa. Ahí fue el problema. Cuando las bolsas se le rompieron de tanto que se metía las manos y no encontraba un solo centavo. Cuando no tenía, mi hermano, valga la propaganda gratis, ni siquiera para el dólar armenio. Ahí comenzó a decir, ay, en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor. ¿Y por qué no lo pensó antes? Porque la necesidad lo obligó. Entonces van a haber veces que Dios va a trabajar a alguien, mi hermano, para que reconozca. Y mientras más grande sea tu llamado, más fuerte va a ser tu trato. Amén. El camino del hijo pródigo de regreso a casa no fue fácil. Algo con lo que tuvo que batallar es con la vergüenza. Porque la vergüenza, mi hermano, cualquiera. ¿Y qué van a decir? Y los que me conocieron, los que me miraban así bien arregladito y ahora que me miren con ropa rota y que yedo, que no me he ni bañado. ¿Y qué van a decir? ¿Qué va a decir la prensa? ¿Qué van a decir en Facebook cuando miren cómo estoy? Pero cuando se logra vencer ese tramo, mi hermano, ya se hizo. Pero llega y el que estuvo en la casa, ahí actuó. Mientras no estaba el hijo pródigo, todo bien. Cuando apareció su hermano, se le activó. Se le olvidó que le habían dado toda su herencia y le dijo, nunca me has dado un ternerito para compartirlo con mis amigos. Estaba adormecido. Entonces uno puede llevar cosas adormecidas sin darse cuenta. Alguien puede ser ambicioso y no se le activa porque no tiene dinero y no tiene trabajo. Y cuando alguien no tiene dinero, no tiene trabajo, se conforma con lo que le den. Pero cuando ya le comienza a venir, se activa. Se activa. Por eso le dicen a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate. Porque sos tremendo, Timoteo, sos tremendo. Te mira a los niños cuando están chiquitos, qué bonitos, cómo juegan, qué preciosos, mi hermano, y andan. Y de grandes hasta, mi hermano, amargados se vuelven, mi hermano. Amén. Usted se mira bien precioso, le puedo hablar tranquilo. Pero, mi hermano, hay gente que da miedo solo con verla, siento uno que lo van a fusilar con la vista, mi hermano. Una amargura que se carga en el corazón y digo, Dios mío, Padre amado. Sí, parecen, pero más que el chile habanero. Y no siempre fueron así. Antes tan preciosos que era, uno mira las fotos, pero qué lindo, era un muñeco, era una muñeca. ¿En qué momento vino la transformación? Parece que vio la película de Transformers, dice uno. Entonces el problema es cuando están las cosas ahí, mi hermano, escondidas. Lo que Dios te quite, tíralo a la basura. ¿Me oyó lo que le dije? Lo que Dios le quite, tíralo a la basura. Aunque le duela, mi hermano. Hay cosas que duele tirarlas.
Hay cosas que duele sacarlas del corazón, porque tal vez han sido parte tuya, tal vez han caminado contigo. Una señora que estaba haciendo un trabajo pequeño, tenía una cuchilla y salió a la plática porque estaba cortando una caja de cartón con una de las cuchillas que tengo, de las que vos sos especialista en guardar. Acá bonitas. Y me dice, qué bonita cuchilla, me dice. Me recuerda a la cuchilla que mi papá me dio, me dice. Ahí quedó todo. Y cuando me iba a ir le dije, ¿no quieres esta cuchilla? Le dije. No, me dijo, gracias, ya compré una igualita, me dijo. Gracias, me dijo, está bien, le dije. Y me dijo, es que ¿sabes qué? Me dijo, la cuchilla de mi papá, me dijo, me la dio, me dijo, el día murió, me dijo. Y la cuchilla significaba mucho para mí, me dijo. Pero un día la abrí, me dijo, y le dije, ¿por qué? Yo le dije, no tiene reparación. No, me dijo, un día la abrí, me dijo, y estaba toda oxidada, se quebró todo, me dijo. Tuve que entender, me dijo, que significaba mucho para mí, pero la tuve que dejar ir. Ya no servía. Hay cosas que ya no sirven en tu vida. Hay cosas que en otro tiempo fueron de bendición, que en otro tiempo te sirvieron, pero tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir avanzando, porque si tú te aferras a cosas que a Dios te quitó, puedes estar deteniendo el llamamiento que Dios quiere hacer en ti. Puedes estar deteniendo la unción que Dios quiere derramar sobre tu vida. Te voy a decir algo, la salvación es individual. La salvación es individual. Y tú y yo tenemos dones que tenemos que desarrollar. Pero si nosotros, mi hermano, porque el qué dirán, o porque la otra persona no le gusta, o porque la familia no le gusta, no vamos a desarrollar lo que Dios me está dando, me lo van a quitar y se lo van a dar a otro. Porque Dios llega un momento en el que Dios va a decir, bueno, ¿lo quieres? ¿Amas más a tu familia que a mí? Yo no estoy diciendo que Dios es un Dios antifamilia. No, Dios está diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas. La prioridad es Dios. Y cada uno tenemos que entender que venimos a la tierra, usted acá y yo, por misericordia de Dios, conocimos una preciosa familia, porque todas las familias son bonitas, aunque no me diga amén. Y si viene con familia, diga amén. Todas las familias son preciosas, pero no todo lo que nuestra familia nos diga nos va a edificar. El problema que tenía Moisés era en su propia casa, con su propia hermana, con su propio hermano. Moisés estaba luchando, mi hermano, en vencer el trauma que él llevaba de la niñez, y ahora le tocaba tratar con la envidia y la competencia que llevaban sus dos hermanos. Y todo porque Dios lo había escogido. Tú no tienes la culpa de lo que Dios te da. Dios te da porque te quiere dar. Y tu hermano no tiene la culpa que si a él le dan más que a ti. Es Dios. Porque hice un pasaje, mi hermano, hablando de Jacob y Esaú, y dice, porque a Jacob yo a mí, se lo voy a poner en buen chapín para los que son de Guatemala, a Jacob a mí, aunque era tramposo. Y a Esaú, aunque era primogénito, lo deseché. ¿Cómo vemos eso? Y dice, desde antes que nacieran no habían hecho nada. Entonces usted ya viene predestinado. Mire, mi hermano, le decir algo, no se me va a enojar, aunque esté mal emplasticado. Botellita de Jerez, dígame. Aunque estemos mal emplasticados, ya Dios tiene cosas para nosotros. Dios nos va a usar. Dios nos va a usar, pero tenemos que venir y dejar que ese proceso se dé. Se levanta una gran tormenta en el mar. Los protagonistas, los discípulos de Jesús. No se pierda. Se estrena próximamente en los cines de Richmond, Virginia. Una gran tormenta enviada específicamente para los discípulos del Señor. Y está la gran tormenta, y entonces aparece Jesús en escena, caminando. Y en vez de estar contentos, les dio miedo. ¿Cómo ven eso? Llega Jesús, está la tormenta, y en vez de estar contentos, les dio miedo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban vedados por el miedo. Pensaron que Jesús era un fantasma. Entonces Dios venía, o Jesús venía, para traerles paz, y les dio miedo. ¿Qué pasa en el huerto? Estaba mal Adán y Eva. Y llega Dios en la tarde, y en vez de ponerse contentos, se escondieron. Porque les dio pena que estaban desnudos. Les dio pena que lo viera Dios.
¿Por qué? Porque tenían el problema. Entonces el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y lo que escuchamos. Entonces vienen los discípulos y dice que tenían miedo. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque narra en ese pasaje, usted lo puede buscar en su casa, que el Señor le dijo: estáis turbados y vuestros ojos están cegados porque todavía no logran entender la multiplicación de los panes. El problema de que estaban en una tormenta venía como consecuencia que no habían aceptado el milagro de la multiplicación de los panes. Se pusieron ahí así: ¿y eso cómo es que se multiplicaron los panes? Y eso les causó, mi hermano, que sus sentidos se adormecieran. Por eso le decía lo de la lepra: perder la sensibilidad. Cuando alguien no tiene sensibilidad se puede quemar y no siente nada. ¿Sabe usted que el Señor nos ha dejado a nosotros la sensibilidad para que no nos muramos? Imagínese de que usted no tuviera sensibilidad, mi hermano, y está agarrando agua caliente y le está cayendo ahí en él y usted no siente nada. Ahí usted está vaciando ahí tranquilo y el agua caliente. Y a usted se le comienzan a caer los pedazos de piel y ay, no me duele. Y como no le duele, le cae el huesito, ay, no me duele. Pero como hay dolor, uno reacciona. Entonces el Señor nos deja la sensibilidad. Pues el Espíritu Santo es un regulador en nuestra vida, para que nosotros no perdamos la sensibilidad. Mi hermano, mire qué bonito que Dios nos dé revelación, pero qué delicado. Mi hermano, porque podemos creer nosotros de que ya somos los únicos, que ya no hay nadie como nosotros, mi hermano. Y gloria a Dios si Dios nos da, mi hermano, pero hay personas que tienen más. Pero tenemos que anhelar el venir y agradar a Dios y tener cuidado. Mire, el peor peligro para tu vida y para mi vida es aquello que no vemos. Es aquello que parece bueno, pero no es bueno. Están los hijos de los profetas, van a comer, preparan la comida, va un muchacho, recoge el potaje. No fue cualquier persona, mi hermano, que lo fue a recoger. Fue a recoger la comida y resulta que la comida estaba envenenada. Y iban a comer. Si no grita alguien de los de adentro que había veneno, se mueren todos. Hubo alguien que dijo: veneno en la olla, y actuó. De lo contrario, mi hermano, por ignorancia los iba a matar. Nosotros podemos matar a nuestros hermanos por ignorancia. Nosotros muchas veces, mi hermano, estamos adormecidos en nuestros sentidos y somos muy duros con la gente. Alguien, mi hermano, no tiene la misma fuerza que nosotros y en vez de tratar de instruirlo, de instruirla, lo agarramos, mi hermano, a machetazo limpio. Y todavía afinamos el corvo, como le dicen ahí, lo afilamos, mi hermano. Y viene el Señor en su misericordia, hace que se le mueva la cabeza y solo la oreja le quitamos. Y viene a Pedro y le dicen: Pedrito, tranquilo, Pedrito, el que levante espada muere. Y ¿sabes qué? Ni puntería tenés, te metes a hacer cosas que no tenés que hacer, hijo. Vos no sos para estar quitando cabezas. El que trata de quitar cabezas, si no lo llamaron para eso, solo las orejas quita. Amén. Por eso, mire, mi hermano, nunca busques hacer algo que no te llamó Dios. Si usted es bueno para el pan, haga pan. Si usted es bueno para el pan, mi hermano, ¿qué anda haciendo? Construyendo muebles. No, muchas veces no queremos, porque el otro lo hace, yo también lo quiero. Porque el otro se puso esa foto, yo también lo quiero. Porque el otro toma tal cosa, yo también lo quiero. Mi hermano, no. Mire, ¿sabe qué es lo precioso? Que en el Señor hay variedad, mi hermano, hombre. ¿Cómo se miraría que todos fuéramos igualitos acá? Solo imagínese que usted se pareciera a mí, con eso se arruinó todo. Qué duro sería para usted, ¿ah? Ver al pastor en la iglesia y verlo en el espejo acá, que usted se arreglara. ¡Qué duro! Suficiente con verlo allá 2 horas. Si a puras penas me aguantan 2 horas. Usted es bonito. Ay, Dios mío, solo uno lo cree, padre amado. ¿Usted es feo, pues? Tampoco. Medio. Camaleón. Usted sí lo hizo así de lindo, mi hermano. Mire, usted tiene una sonrisa tan linda que cuando se ríe, hasta el cielo se alegra. Ay, Dios mío, ni así, Padre amado. Dios mío, ¿qué hacemos con esos muchachos? Bueno, pues cuando usted sonríe, hasta las aves cantan. Aleluya. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, mi hermano? Mire, ya voy terminando. Ya se me fue el tiempo. ¿Sabe por qué le digo esto? Disfrutemos la vida, pero tengamos cuidado. Mire,
Tu enemigo y mi enemigo no se llama Pablo, no se llama un nombre que no diga acá, Anastasio, no se llama Filomena, no se llama como usted quiera. Espero no haber dicho ningún nombre. Su enemigo y mi enemigo se llama diablo, y que Dios lo reprenda. Y contra él tenemos que batallar. Tu hermano no es competencia. Tu hermana no es competencia. Tu hermano, tu hermana no es estorbo. Tu hermano, tu hermana son de bendición para tu vida. Y entonces las operaciones de adormecimiento lo que hacen es tratar de que tus sentidos, mi hermano, pierdan la sensibilidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La lepra era una enfermedad bien terrible, aislaba a la persona. ¿Y sabe qué? Esa persona que estaba gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Su vida era transformada. Su vida se iba a la basura en un ratito por una mancha de lepra. Una mosca muerta hace ceder el perfume del perfumador. Dios trabaja haciendo cosas lindas en tu vida, cosas lindas en mi vida, pero hay operaciones del enemigo que se meten solapadamente. Cuando tú comienzas a sentir ya una molestia contra un hermano, contra una hermana, es la operación de la serpiente. Cuando tú comienzas a perder el deseo de estar yendo a la iglesia, es la operación de la serpiente. Cuando tú ya comienzas a compararte con otra persona, es la operación de la serpiente. Cuando ya te molesta todo lo que los demás hacen, es la operación de la serpiente. ¿Cómo es eso que una pareja, un matrimonio, antes se abrazaban y ahora se dan la mano y sienten feo cuando le dan la mano? Ya no quiere que la persona está cerca. La operación de la serpiente. Antes lo hacían todos juntos, ahora ya no quieren que ni siquiera hablarse una vez al mes. Solo se habla para pedirse el gasto. Operación de la serpiente. Todo aquello que te viene a cambiar tu identidad, ¿quién eres? La operación de la serpiente. Dios te hizo y me hizo con el propósito de ser feliz. Mire, mi hermano, yo no sé qué es lo que Dios tiene para tu vida, qué es lo que Dios tiene para mi vida, pero te doy un consejo. El tiempo que Dios te dé, disfrútalo. No vale la pena amargarse por nada. No vale la pena agarrar cólera contra alguien, agarrar envidia contra alguien. La murmuración son operaciones de adormecimiento de la serpiente. Porque con lo mismo que nosotros hablemos de alguien, eso mismo lo va a usar la serpiente para sentenciarte después. Dice un pasaje: ponte a cuentas con tu adversario mientras vas por el camino, antes de que lleguen con el magistrado y te entregue al magistrado. Cuidemos lo que hablamos. Las personas que hoy son tus amigos y hablas mal de otro, mañana van a ser tus enemigos, y todo lo que tú hayas dicho mal lo van a decir. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si tú y yo sembramos amor, a su tiempo vamos a cosechar amor. Cuando hablen mal de ti, bendice al que hable mal de ti, porque no están hablando de ti, porque el que habla de ti habla de Dios, porque eres un hijo de Dios. Pero valoremos lo que Dios nos da y no permitamos que esa operación solapada entre en nuestras vidas. El enemigo vino para matar y para destruir. Pero dice Jesús: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú vales la sangre de Cristo. Llévate esto en tu corazón. Si algo te puedes llevar esta tarde del mensaje es: tú vales la sangre de Cristo. No permitas que el enemigo adormezca tus sentidos. No nos hagamos parte del equipo de destrucción. Dios nos llamó para edificar, para construir, para avanzar. Que tus labios hablen bien de lo que Dios hace a tu alrededor. Dele esa ofrenda de palmas al Rey. Que en tus labios siempre haya agradecimiento. Y lo que no tengas hoy, no te preocupes, mañana te lo va a dar Dios. Y lo que otro tenga y tú no lo tengas,
Por algo Dios lo permite, a su tiempo Dios te lo va a dar. Pero eso sí, cuando lo llegues a tener, no pienses que es por tu fuerza, es por la misericordia de Dios. Pongámonos de pie, levantemos nuestras manitas al cielo, le demos gracias a Dios por este día tan precioso, tan hermoso que nos ha dado. Un día donde nos da la oportunidad, mi hermano, ahorita que salgamos de la iglesia, de compartir con nuestras familias, de ir a un lugar bonito, mi hermano, de darle gracias a Dios por ese sol tan bello, por esa belleza que nos da, mi hermano, a todo el contorno. Papito lindo, mi corazón está agradecido contigo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han dado cita a tu casa. Gracias por cada uno que está escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos unes en un mismo sentir, que es el escuchar y ser edificados. No permitas, papito amado, que ninguna operación de adormecimiento tome nuestros sentidos y nos lleve cautivos a lo que tú no quieres que realicemos. Enséñanos a discernir el mal y apartarnos de él. Enséñanos a cuidar nuestros labios, a guardar nuestro corazón. Danos el discernimiento, Padre amado, para evitar aquellos lugares que no tenemos que, Señor, acudir, para no responder a aquellas llamadas, para no apresurarnos a contestarle a alguien. Señor, no permitas que mis labios hablen maldición, no permitas que mis labios hablen juicio, no permitas que mis labios hablen venganza, Señor, sino que mis labios sean para bendecir, porque yo sé que cuando bendigo, bendiciones vienen sobre mi vida. Bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes. Dales una semana muy especial, papito lindo. Guarda sus corazones y no permitas que ese adormecimiento de la serpiente llegue solapadamente a ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas fuerte al Señor, con gozo, con alegría, con regocijo.